La motosierra de Elon Musk ya ha encontrado 260 mil millones de dólares de gasto fraudulento y de todo tipo de despilfarro. La entrevista que ha dado el equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental con Brett Baer tiene que ser algo que veas y bueno, pues si no tienes tiempo para verla, vamos a resumírtelo y vamos a hablar de todo ello porque esto es esencial para entender que la única manera en la que se puede defender de verdad lo que son los servicios públicos es haciéndolos eficientes y eliminando el fraude y el despilfarro. Los que se venden a sí mismos como defensores de lo público son los que lo ponen en peligro siempre. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. 260 mil millones de despilfarro, fraude y gasto completamente injustificado. 260 mil millones ya encontrados, ¿de acuerdo? La reacción absolutamente vitriólica por parte de los demócratas y de los vándalos que ellos apoyan contra el Departamento de Eficiencia Gubernamental demuestra que hay un montón de gente que no es que quiera que haya servicios públicos de calidad o que haya servicios públicos eficientes, sino que lo que quieren es que haya despilfarro y que haya fraude. Y que lo que quieren, por supuesto, es beneficiarse personalmente de ese despilfarro y de ese fraude. Los ataques contra Tesla, quemando coches, etcétera, son una demostración de que hay toda una ingeniería creada alrededor del exceso público. Y que ese exceso, por supuesto, lo que lleva después es a una crisis de deuda, etcétera, y entonces le echan la culpa al que soluciona las cosas. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es peligrosísimo, por supuesto, porque han pasado dos cosas, ¿no? Por un lado, los demócratas que se lanzaban en campaña constantemente, desde Bernie Sanders hasta Elizabeth Warren, desde Nancy Pelosi, etcétera, como los que iban a acabar con el fraude y el despilfarro en las cuentas públicas. Esos mismos demócratas que decían que había que analizar Medicare y Medicaid porque por supuesto que había un enorme nivel de fraude. Esto es increíble, ¿eh? Lo habéis visto en algún vídeo mío, ¿de acuerdo? Las palabras de estas personas, esos mismos, ahora se lanzan literalmente como fieras contra el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Dice Bernie Sanders que es que son oligarcas que quieren acabar con los servicios públicos. Los que son oligarcas del gasto público y del despilfarro público son ellos. Porque lo que quiere hacer el Departamento de Eficiencia Gubernamental es prevenir una crisis de deuda y una crisis de Estados Unidos en la que se puede acabar con el dólar como moneda de reserva del mundo si continúa con la espiral de déficit y de gasto en la que se había metido con la administración Biden. La oficina de presupuesto del Congreso estima que si se hubiese seguido con la misma senda de gasto público y de exceso, la deuda sobre PIB de Estados Unidos se dispararía a más del 155%, 156% para el año 2055. Fíjate. Es decir, un aumento constante de la deuda y eso asumiendo que no va a haber recesión en esas estimaciones y que no va a haber destrucción de empleo. Es decir, asumiendo un crecimiento del 2%, ingresos récord y creación de empleo constante, la oficina presupuestaria del Congreso estima que la deuda de Estados Unidos se va a ir a niveles que lo conviertan en una especie de Grecia. Porque en una especie de Grecia es donde lo estaba llevando el presidente Biden. Vamos a ver algunos clips de esta entrevista maravillosa de Brett Baer. Increíbles las entrevistas de este periodista, Brett, al que felicito desde aquí, porque es que es espectacular.
no solamente desenmascaró a Kamala Harris con una entrevista brutal que también tenéis en este canal, sino que además en esta entrevista está mostrando cosas que son aterradoras para cualquiera. Vamos a ver algunos clips que son todos públicos, elegidos, ¿de acuerdo? We asked on X, your platform, for some, for some questions. And here is C. Sperling. He writes, are they happy with the speed at which they're making changes? Are there any changes they would like to make but haven't yet? Well, I think in the context of the government, we're moving like lightning. Están yendo a la velocidad del rayo comparado con lo que es el contexto típico de lo que es, bueno, pues lo que es el gobierno, ¿verdad? In the context of what I'm used to moving, it's slower than I'd like. En el contexto en el que él está acostumbrado, es más lento de lo que gustaría. Es decir, si lo miras desde el punto de vista del sector público, lo están haciendo más rápido, desde el punto de vista del sector privado, más lento. So what seems like incredibly fast action by government standards is it's slower than I'd like, to be totally frank. But we are making solid progress. A very sort of thorny problem, a tough problem, really it's kind of like painful homework, frankly, is reconciling all of the government databases to eliminate the waste and fraud. Reconciliar todas las bases de datos del gobierno para eliminar el despilfarro y el fraude. Permitidme a todos los europeos y a algunos de América Latina que estáis viendo este canal recordaros por qué ocurre esto. Veréis, en Estados Unidos no es como en España o en otros países de Europa donde el nivel de reconciliación en los datos de la administración es muy alto y a pesar de todo, todos vosotros sabéis que hay despilfarro y también fraude, ¿verdad? Pero es impresionante, porque es que en Estados Unidos hasta ahora, los datos prácticamente no se cruzaban. Lo explica en la entrevista. Las administraciones no se hablaban entre ellas. Os voy a dar un ejemplo que os parecerá simplista, pero me da igual porque es muy evidente. Habréis visto algunas veces alguna película en la que el malo va a pedir un puesto de trabajo y le dicen que tiene que dar su número de seguridad social y se inventa unos números: 63, 27, 38, 45. Ese es el problema de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Ese es el problema de Estados Unidos, que pueden pasar muchísimo tiempo, como se ha demostrado, y encontrarse cosas tan tremendas como las que se han encontrado, en las que, por favor, acuérdate de lo siguiente. En Estados Unidos se ha encontrado que se le estaban pagando cheques de la Seguridad Social a personas que tenían más de 130 años, incluso 150. Por supuesto, personas inexistentes, ¿de acuerdo? Se ha encontrado también que se le estaban dando subvenciones para emprendimiento a personas de 8 meses, a bebés, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir viendo, por favor. These databases don't talk to each other, Estas and that's bases really de datos the no hablan source entre ellas. that's the biggest vulnerability for fraud, is the fact that these databases don't talk to each other. So we need to reconcile databases. It's a frankly painful homework, but it has to be done, and will greatly improve the efficiency of the government systems. We didn't talk about any plans to approach cuts at the Pentagon. You're in there. You know, the Pentagon has not passed an audit in a very long time. El Pentágono, porque claro, lo que está hablando de momento es de gasto ineficiente, gasto público, etcétera, pero lo que está básicamente es intentando que el dinero que va a esos programas vaya a la gente que tiene que recibir ese dinero, no que haya fraude, ¿de acuerdo? Ahora viene lo más difícil. Lo más difícil viene en el Pentágono. I mean, as crazy as it sounds, they will lose $20-30 billion a year. Pierden entre 20.000 y 30.000 millones de dólares al año. And they literally don't know where it went. Y no saben dónde se ha ido y no ha pasado una auditoría. ¡Ojo! Esa cifra que ha dado Elon Musk no se la ha inventado la administración de Trump. Esa cifra que ha dado Elon Musk no se la ha inventado él. La oficina del Congreso y la propia oficina de análisis presupuestario
estima que en fraude y en gasto excepcional y en gasto completamente injustificado y en despilfarro se pierden 500.000 millones. 500.000 millones, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando de un presupuesto que se ha disparado en los últimos años en 2 billones. 2 billones, es decir, $2 trillion. ¿Ok? Vale, ¿por qué es importante todo esto? Porque ese análisis de los 500.000 millones de dólares no lo hizo el presidente Trump, no lo hizo la administración Trump, no lo hicieron los republicanos, no lo hizo Elon Musk, y sin embargo ahora se llevan las manos a la cabeza los demócratas simplemente porque lo que está saliendo es el desastre que han dejado. I mean, Senator Collins was telling me about how she gave the Navy $12 billion for extra submarines, got 0 extra submarines. 12.000 millones para submarinos que generaron 0 nuevos submarinos. And then when she held a hearing, said, where'd the $12 billion go? They didn't know. No lo sabían. ¿Dónde se han ido los 12.000 millones de dólares? No lo sabían. Bien, vamos a ver otros clips porque lo que es fantástico de esta entrevista, primero una entrevista con Elon Musk, en el que habla, pues como hemos comentado también en este canal, sobre los ataques a Tesla, y dice algo que me parece esencial, que es, le están atacando por llevar a cabo este proceso de eficiencia gubernamental, repitamos, eficiencia gubernamental, que lo que se trata es de preservar que los programas que se llevan a cabo vayan a las personas que tienen que ir y no a fraude y a gasto y despilfarro. ¿Por qué hay tanto miedo? Porque hay mucha gente que se ha lucrado durante muchos años de ese fraude y de ese gasto y de ese despilfarro. Pero también es importante recordar que todo el argumentario de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren, de AOC y toda esta gente, caraduras como son, sobre que Elon Musk es un oligarca que controla Washington y que controla el Pentágono, para nada, es una oficina de auditoría que lo que está haciendo es pasar información a las secretarías de Estado y luego son las secretarías de Estado con esa información que está disponible para los demócratas, para todos los congresistas demócratas, etcétera, los que esas propias secretarías de Estado lo que llevan a cabo la mejora y la eficiencia, ¿de acuerdo? Curiosamente, ninguno de los demócratas ha sido capaz de criticar una sola de las medidas que ha solicitado Elon Musk. Lo único que han hecho ha sido atacar a la persona, típico del socialismo, ir directamente a la acusación ad hominem, al ataque, atacar a la persona y atacar, por supuesto, a los que se hayan comprado un Tesla. Increíble, ¿verdad? Vamos a ver algo que vais a flipar. Vais a ver, porque es para alucinar, al congresista Robert García explicar que hay que salvar a Barrio Sésamo y a la gallina caponata de los recortes. Atención. Now, Ms. Kruger, the American people want to know, is Elmo now, or has he ever been, a member of the Communist Party of the United States? Elmo. A yes or no? No. Now, are you sure, Ms. Kruger? Because he's obviously red. Well, he is a puppet, but no. Now, that's not all. He also has a very dangerous message about sharing and helping each other. He's indoctrinating our kids that sharing is caring. Now, maybe he's part of a major socialist plot, and maybe that's why the chairwoman is having this hearing today. But let's talk about somebody else. Let's talk about Cookie Monster. Now, we know that Health Secretary RFK Jr. is coming out against fast food and baked goods. Are we silencing pro-cookie voters? Yes or no? Ms. Carter. But cookies are a sometime food. Well, thank you. And now I agree with you. And let's also talk about the most important maybe character on Sesame Street. This is actually Big Bird. Now, Ms. Kruger, since Elon Musk actually fired Big Bird, en Estados Unidos es Big Bird, aquí le llamaban la gallina caponata en España. USDA workers who have been working on the bird flu, does it make sense to also fire Big Bird? Yes or no? We would like to keep Big Bird.
I completely agree with you. And now it gets even worse. Now, this is actually a tweet that Big Bird actually sent out about the COVID-19 vaccine, encouraging folks to actually get their vaccination, which of course we believe in vaccines. Now, perhaps the reason why we're having this hearing is because our chairwoman, Ms. Green, has actually said some really negative things about getting vaccinations. And that perhaps is why we are here. And so we support Big Bird being pro-vaccine. Atención, de verdad, que esto es un congresista de los Estados Unidos que está enfadado y está pidiendo explicaciones por la decisión de parar la financiación de Barrio Sésamo en países que no tienen absolutamente nada que ver con Estados Unidos y sobre todo, y lo más importante, una financiación de Barrio Sésamo completa y absolutamente injustificada y que nadie sabía dónde era. Es alucinante. ¿Has visto la idiocia? Perdonad, es que es alucinante. Bueno, vamos a seguir con la entrevista del equipo Doge porque hay 3 clips que merece la pena que veáis, todos públicos. They steal people's Social Security is what happens. Is they call in, they say they claim to be a retiree, then they convince the Social Security person on the phone to change where the money's flowing. It actually goes to some fraudster. Hay gente que está robando la seguridad social. ¿Qué hacen? Convencen a las personas de la seguridad social que ese número vaya a otra persona y están inmediatamente, literalmente robando. This is happening all day, every day. And then somebody doesn't receive their Social Security. It's because of all the fraud loopholes in the Social Security system. How do you reassure people that what you all are doing is not going to affect their benefits? ¿Cómo aseguras a la gente que lo que estáis haciendo no va a acabar con los beneficios sociales de esas personas? No, in fact, what we're doing will help their benefits. Legitimate people, as a result of lo que están haciendo es ayudar a los beneficios sociales de las personas. Es decir, lo que está haciendo es dejar que se elimine el fraude y, por lo tanto, llevar a cabo una acción que lo que esté haciendo es positiva para las personas que legítimamente tienen derecho a esos beneficios. The work of Doge will receive more Social Security, not less. La gente que legítimamente debe recibir beneficios de la seguridad social no va a recibir menos, va a recibir más. I want to emphasize that. As a result of the work of Doge, legitimate recipients of Social Security will receive more money, not less money. Más dinero, no menos. Los receptores, legítimos de dinero de la seguridad social van a recibir más, no menos. All right. I want to emphasize that point and let the record show that I said this, and it will be proven out to be true. Y que quede claro, que lo ha dicho y que se va a demostrar que es cierto. Es importante de nuevo recordar que la motosierra no es para eliminar las partidas de beneficios que tienen legítimamente las personas, sino para eliminar el fraude, el gasto innecesario y todo el despilfarro. Y los que están enfadados son los que te sacan cartelitos de Elmo y de Big Bird. Vamos a otro clip también público de esta entrevista. You're reviewing contracts before they're approved for funding. What do you find? Well, ¿qué habéis encontrado en algunos de estos contratos hechos para recibir fondos? Well, and Steve kind of stole my thunder a little bit, but I actually found that customer service survey contract. I actually have un contrato para hacer encuestas para consumidores. Example of one right here. I could have done this in high school. Podría haberlo hecho yo en la escuela. I found it. I found it on the weekends because under the Biden administration, there was no departmental oversight within the Department of Interior whatsoever, none.
no había ningún control departamental en el departamento. We are now reviewing every single contract, every single grant, and when things come to my attention that don't make sense, I'm bringing them to Secretary Burgum, and he's been fantastic. He's a businessman. He's very supportive of Doge. It's been wonderful. Importante, cuando hemos encontrado algo fraudulento, lo llevamos al secretario de Estado y a la persona responsable para que lo revise. No son ellos los que llevan a cabo los recortes, como te está intentando decir constantemente este comunista senil de Bernie Sanders, ¿vale? Y además, no te olvides nunca que Bernie Sanders, Elizabeth Warren, etcétera, se pasaban el día, y, hombre, Nancy Pelosi, no nos olvidemos de ella, se pasaban el día diciendo que había que acabar con el gasto fraudulento porque llevaba muchos años diciéndose que superaba los 500.000 millones de dólares y ya van mucho más, ya veréis. Ya llevan 260.000 y llevamos menos de 3 meses. Vamos a ver un clip final también público. The two improvements that we're trying to make to Social Security are helping people that legitimately get benefits, protect them from fraud. Ayudar a la gente que legítimamente tiene beneficios y protegerles del fraude. That they experience every day on a routine basis. And also make the experience better. And I'll give you one example is at Social Security, one of the first things we learned is that they get phone calls every day of people trying to change direct deposit information. So when you want to change your bank account, you can call Social Security. We learned 40% of the phone calls that they get are from fraudsters. El 40% de las llamadas para cambiar los datos bancarios de la seguridad social de las personas es de personas que llevan a cabo fraude. Vuelvo a repetir porque esto es que en Estados Unidos no existe ese diálogo entre las administraciones y por eso lo que están llevando a cabo es algo que es completa y absolutamente normal. 40%. That's right. Almost half. Yes, and they steal people's Social Security is what happens. Roban los pagos de seguridad social de la gente. They call in, they say they claim to be a retiree, then they convince the Social Security person on the phone to change where the money is flowing. It actually goes to some fraudster. This is happening all day, every day. Todos los días, cada día. Ahora, a mí me dices, ¿por qué están quemando Teslas y por qué están atacando a Elon Musk y a este departamento de eficiencia gubernamental los demócratas? Porque fíjate lo que están haciendo. Lo que están haciendo es algo que debería ser aplaudido, que debería ser valorado. Lo que están haciendo es eliminar el fraude y eliminar el nivel de despilfarro para que Estados Unidos no entre en una crisis de deuda, pero también para que los servicios públicos sean no solamente eficientes, sino que vaya el dinero a los elementos para los que se ha destinado. Ya ves tú el escándalo. Ya ves tú el escándalo para que el desorientado de Bernie Sanders y la otra, la Yolanda Díaz norteamericana, AOC, se vayan por ahí de rallies diciendo que es que estamos en manos de oligarcas. ¿Pero estás dando cuenta por qué? Fíjate, hay toda una cantidad de fraude, de ONGs que viven del gasto público y que en el momento en el que sale el dinero, eso ya ni se audita ni se analiza, simplemente se envía. Y hay un montón de ese dinero, como hemos visto en USAID, como hemos visto en tantos otros. Estamos hablando de 260.000 millones de dólares ya. Es que no podemos olvidar que Estados Unidos iba camino de una crisis de deuda y que Estados Unidos iba camino de un desastre absoluto. Un desastre absoluto. Por lo tanto, los que se quejan tanto por los llamados recortes de Elon Musk, lo que están en realidad haciendo es demostrar que su objetivo no es que haya servicios públicos de calidad, ni mucho menos que haya servicios que lleguen a los ciudadanos, sino que quieren es que haya corrupción para que todo su engranaje de propaganda se beneficie. Ese es el problema. Que no te engañen.